te da todos tus sentidos solo en tu radio. Yapku Online.
cámaras, pero que atrás también ha influenciado en el aprendizaje y en el entendimiento un poco también, porque siempre se sigue aprendiendo del trabajo del actor en el set. Entonces, bueno, quería empezar diciendo que la actuación como fenómeno artístico es uno solo, ¿no? Sino que las manifestaciones son diversas. Hay distintas trabajos que se hacen con la actuación, digamos, está el teatro, el cine, la televisión, la radio, incluso dentro de todos estos, digamos, lenguajes o espacios en donde la actuación vive, hay distintos códigos y hay distintas formas de teatro, también hay distintas formas de actuación en el cine, en la televisión, dependiendo de los países, de las producciones, en la radio también. Entonces eso me parecía importante decir al inicio, porque muchas veces es como actor de cine, actor de teatro, o actuación para cine, actuación para teatro, y en realidad la actuación es una sola, lo que son distintos son los códigos, que son diversos, digamos, ¿no? Y que en el trabajo de la cámara, como estamos trabajando con bastante técnica, y que el cine puede ocurrir también sin el actor, involucra otras cosas. El hecho teatral, en cambio, no, digamos. El teatro sin el actor, puede estar el actor solo y ya es teatro, digamos, sin, ¿no? En cambio, en el cine ocurren otras cosas. La imagen, las metáforas que se van haciendo visuales de la naturaleza o los sonidos, van creando. No quiere decir que en el teatro no, pero en el cine es distinto. Entonces, les quería contar, ir como un poco atrás de mis vivencias y de cuando empecé, para contarles un poco cómo fui aprendiendo y ahí intercalado ir sacando como estos elementos que son bien importantes en el cine y en el trabajo del actor en el cine. Entonces, yo empecé bastante chica y había hecho unos talleres chiquitos en el colegio y después un pequeño taller de cine. Y cuando tenía 16 años fui por primera vez a un casting, un poco para una película que se llama Alegría de una vez, que es de un director ecuatoriano, Mateo Herrera. Y fui un poco con el entusiasmo, siempre quise desde niña conocer el cine y ser actriz, pero fui más por el entusiasmo, varios de mis amigos iban a actuar y fui a este casting y quedé seleccionada. Entonces, este personaje que hice de Alegría de una vez fue un primer enfrentamiento a la cámara de una manera como muy intuitiva, muy de juego, muy libre. No estaba tan consciente de crear algún personaje, más bien creo que fui seleccionada porque el personaje se parecía bastante a mí y muchas veces pasa eso en el cine, digamos, muchos directores eligen actores o personas que quizás no son actores porque se asemejan mucho, porque el cine en general busca como una línea entre el actor y la realidad, entre el personaje y la realidad muy, muy cercana. Entonces, esa experiencia fue para mí como un juego, digamos, no tenía mucho la noción de que estaba actuando, no habían unos diálogos muy fijos, la verdad estaba improvisando, pero me permitió como eh, conocer ese mundo maravilloso que era el cine, que trabajaba mucha gente, muchos departamentos, y un poco también como pasar muchos nervios, desinhibición, que muchas veces son como se vivencian a través de juegos en el teatro, por ejemplo, de juegos teatrales. Yo lo vivencié directamente como en una película, tenía que tener una escena de un beso con un chico y era como muy complicado para mí. Y bueno, había un montón de cosas que yo nunca había pensado que tenían que ser como tan reales, ¿no? Como tan de verdad. Entonces, esa fue la primera experiencia que me incentivó a estudiar. Después me fui a Argentina y estudié cine. Y ahí cuando empecé a estudiar cine, después seguí con teatro, pero cuando empecé a estudiar cine, me empecé a dar cuenta de varias cosas. Primero, que el actor dentro de una película es un elemento
muy importante, especialmente en la ficción, pero es un elemento de muchos que forman parte de muchos otros elementos, ¿no? Entonces que tenía que estar como, descubrí que había muchas otras áreas que hacían en una película y que me parecía interesante como actriz también conocer, ¿no? Como había un departamento de dirección, un departamento de fotografía, un departamento de sonido, de arte, que se dedicaban a distintas cosas. Y eso me pareció súper interesante. Y después me pareció muy interesante la forma de filmar, digamos. Teníamos que planificar desde este lado de la cámara, digamos, una forma de filmar que tiene el cine que es discontinua. El cine tiene una forma de ser filmado en donde filmamos totalmente en discontinuidad. Puede ser que empecemos a filmar por la escena más climática o la escena principal del film y luego vayamos hacia el inicio y luego hacia el final y puede ser toda una mezcla. Entonces decía, qué loco, o sea, a diferencia de otras cosas que yo empezaba a hacer también en el teatro, dentro del teatro tenía una progresión, es decir, yo empezaba una escena y el personaje vivenciaba esa escena hasta el final. En el cine me empecé a dar cuenta que no, que tenía que filmarse en desorden y eso hacía que los actores muchas veces cuando yo estaba practicando y cuando me estaba enfrentando por primera vez, digamos, a la dirección, se perdieran. Muchos actores nobles también como yo en ese momento, se perdieran de no saber en qué momento estaban, digamos, de la historia. Entonces ahí sale un tema que es súper importante en el cine y en el actor que trabaja con cámara, que es tener muy claro la línea dramática de su personaje, ¿no? ¿En qué momento está cuando enfrenta esa escena? ¿En qué momento está? ¿Y de dónde viene? ¿Sí? ¿Qué pasó antes? Porque como filmamos en esta discontinuidad, es importante mucho tener esto claro. Más adelante, cuando ya hice unos trabajos también en cortometrajes, etcétera, no solo era la continuidad de dónde viene el personaje, qué le pasó antes, sino también la continuidad, por ejemplo, emocional, ¿sí? O sea, ¿qué me pasó antes y cómo debería estar en esta escena o qué me va a pasar después? Es decir, el personaje, empecé a entender que una cosa es el actor. El actor entiende todo lo que va a pasar en toda la trama, pero el personaje tiene que vivenciar, ¿no? Ese momento como si fuese el único, el verdadero, el presente, digamos, sin la noción de lo que viene después. Eso por un lado. Y después también que empezaban a pasar un montón de cosas de las repeticiones. Se nos caía una luz, digamos, creo que cuando hice la primera vez la película, cuando tenía 16 años, no era tan consciente. Repetíamos algunas veces, pero era también bastante como un juego. Pero en cambio, al estar del otro lado, me empecé a dar cuenta de un montón de cosas que a veces afectan para la repetición. En el cine se repite por muchos factores. Se repite por factores como la luz, como la cámara, algo de arte que no está bien puesto, un movimiento también de la cámara, algo del sonido que nos entró una moto, etcétera, por un montón de factores y también a veces por la actuación, porque la actuación a veces el director está buscando un tono u otro. Entonces ahí viene como otro tema que me parece importante para destacar del trabajo del actor en el set, que tiene que ser muy consciente de las repeticiones, es decir, que tiene que quizás hacer esta escena que es complicada, cuando trabajas con un director profesional generalmente son 3, 4 veces, pero a veces cuando nos toca trabajar con directores más nobles, ellos repiten muchas veces. Puede ser porque no se sienten seguros, puede ser porque hay muchos de estos factores técnicos. ¿Y cómo hacemos nosotros para dar
digamos, la frescura entre una y otra repetición. Entonces voy a volver sobre esto después, pero quería como lanzarlo para que después quizás podamos armar un diálogo también de lo que algunos de ustedes hayan tenido experiencias. Entonces, bueno, estos dos factores estaban ahí bien presentes, y llegó una vez, yo estaba estudiando en Córdoba, en Argentina, llegó una actriz que es bastante famosa en España, se llama Assunta Serna. Quizás alguno de ustedes haya escuchado de ella. Y vino para hacer un taller, había ido a Argentina, un taller del actor y la cámara. Y fue súper interesante porque ella hacía mucho hincapié en el conocimiento de los planos cinematográficos desde la mirada del actor, y cómo el actor podía también, al ser consciente de estos planos, aportar desde su trabajo actoral. Y también del foco. No sé si todos, quizás algunas que están aquí conocen, pero bueno, la cámara tiene un lente, y este lente tiene un enfoque, es decir, que según el tipo de lente que estemos usando, hay un enfoque más suave o más fuerte. El enfoque es más o menos cuando, no sé si habrán visto en los teléfonos celulares, cuando tratamos de sacar una foto se queda todo borroso hasta que encuentran la nitidez. En el cine se trabaja narrativamente y creativamente con el enfoque. Entonces puede ser que yo esté en foco, pero todo lo demás a mi alrededor esté desenfocado. O puede ser que el foco vaya a pasar de mí en primer plano y luego enfoque a mi compañero, a otro personaje que está en el fondo. Entonces ahí me empecé a dar cuenta también cómo era importante esto del conocimiento de los planos por parte de los actores. Entonces, dentro del cine, y ya voy a decir por qué, hay una escala. El lenguaje básico del cine tiene que ver con los planos y las angulaciones de cámara. Entonces tenemos el primer plano. Los planos siempre están en referencia de la figura humana. Entonces tenemos el primer plano, que se le ve prácticamente el rostro hasta los hombros, el plano medio, que se ve hasta la cintura, el plano entero. Bueno, digo, en general hay muchos más chiquitos, pero el plano entero, que vemos la figura entera del personaje, y el plano general, que, digamos, vemos al personaje mucho más lejos. Entonces, yo creo que antes no me preguntaba por qué era importante, ¿no? Pero después de este taller y de entender un poco más que me era súper importante preguntarle al director en qué plano estás, porque no es lo mismo el trabajo. En el cine generalmente cubres una escena con varios planos. Entonces, una escena podría ser, digamos, yo estoy aquí sentada escribiendo una carta en mi sala. Y en el cine se puede utilizar para ese momento 3 planos, por ejemplo. Un plano general que me muestra a mí en la habitación, un plano medio que me muestra a mí escribiendo la carta, y un plano detalle de mi ojo, ¿no? Que se ve mi ojo y el personaje justo está haciendo una despedida, o un plano detalle de mi mano. Entonces, una misma escena está desglosada en 3 partes. Generalmente el director dice, vamos a grabar toda la escena en un plano general, y luego vamos a ir a los planos cortos. Entonces, no es lo mismo, digamos, cuando yo estoy en un plano general que cuando estoy en un plano corto, porque cuando estoy en un plano corto se me ve mucho más. Generalmente los planos cortos se utilizan para momentos en donde queremos estar más íntimos con el personaje, ¿no es cierto? Es como cuando estamos en la vida cotidiana y estamos más cerca de alguien que queremos, o cuando estamos hablando. Entonces, los planos en general, cuando ustedes han visto una película, muchos momentos que son los momentos emotivos, que los personajes o lloran o ríen, o hay un encuentro o una conversación fuerte, se trabajan en los planos cortos, porque podemos ver mucho más las facciones de los actores, de las actrices. Entonces, el trabajo que yo puedo hacer al entender que la cámara está en un plano general, como tengo que repetir emocionalmente varias veces, seguramente en el plano más corto
voy a ponerle más ñeque, digamos, por decirlo de alguna manera. No quiere decir que en el plano general no lo haga, pero seguramente si el director me dice, chuta, verás, si es que sale una lágrima, genial, porque además llorar no es que somos máquinas, ¿no es cierto? No todos nos expresamos de la misma manera. Pero puede ser que el director diga, me encantaría, o quiero que sea un momento muy profundo, estás en un primer plano, es decir, todo lo que tú hagas se va a notar. Y entonces aquí viene esta otra parte que es la cámara, la cercanía de la cámara. Cuando vamos en el cine, nosotros vemos el rostro del personaje en un primer plano, ahí, gigante, ¿no? Es lo mismo que cuando nosotros estamos con alguien, nos acercamos más, podemos ver los poros, podemos ver sus ojos, podemos ver las expresiones. Y por eso el trabajo en la cámara es mucho más pequeño, mucho más contenido y mucho más hacia adentro, digamos, ¿no? Porque la cámara lo está viendo todo. La cámara está viendo qué piensas, ¿no? Está viendo si miraste a un costado, si te distrajiste. El trabajo en el cine en general es un trabajo más contenido, mucho más en los planos más cortos. En los planos más amplios es distinto, el cuerpo expresa también muchas otras cosas, pero sí, a diferencia del teatro, es más chiquito. Entonces, eso por un lado, y las marcas, que estoy hablando de cosas como más técnicas, ¿no? Ya después voy a ir a la parte más como del trabajo del actor. Pero estas partes técnicas son súper importantes. Luego están las marcas, que tienen que ver con el foco. Las marcas que si alguno ha tenido una experiencia audiovisual, es como las marcas que hay, te dicen, te puedes mover de aquí a aquí, no te salgas de este lado porque te vas del encuadre, si vienes muy cerca te pierdo de foco, y son un montón de elementos que a veces el actor o el no actor, cuando se enfrenta por primera vez a un trabajo con audiovisuales, es como, bueno, me están hablando chino a veces, ¿no? Como, ¿qué me estás diciendo? No me salgo del cuadro, ¿cuál es el cuadro? ¿Qué? O las marcas. Entonces, lo de las marcas es algo bien importante y también es a veces complejo, digamos. El actor necesita saber que se puede mover en cierto espacio, tiene que calcular cómo se puede mover. Muchas veces te ponen marcas en el suelo, pero no puedes mirar al suelo, entonces te vas hasta la marca y defines algo que sea de referencia, que te ayude a decir hasta aquí puedo llegar. Y toda esa coreografía, digamos, que vas haciendo, además, acordarte el texto, la sensación, la emoción, todo, ¿no? Y repetir, y que después quizás en un siguiente plano te digan, no, mejor sí, muévete hasta acá, te hacen una nueva marca. Entonces, todas estas partes técnicas son como bastante importantes y que ya las vamos a retomar de vuelta. Bien, después de hacer este taller, y yo estaba bastante metida en lo del cine, siempre estaba, ay, porque yo siempre he querido ser actriz y hacía talleres por aquí y por allá, pero decidí como meterme más y empecé a estudiar teatro y también otros talleres y danza, teatro y un montón de otros, a nutrirme de un montón de técnicas diversas para aprender, para ser actriz, digamos, porque también aquí es algo importante que lo había dicho en una charla que tuve hace poco, que digamos, no por actuar en una peli eres actor o actriz, ¿no? O sea, el oficio del actor, de la actriz, es un oficio, se aprende, se practica, se lleva, ¿no? Y muchas veces te tocó la suerte, tenías ganas, actuaste en una peli, bien, eso te abrió el camino para otros proyectos, otras pelis, otros aprendizajes, buenísimo. A veces, muchas veces queda ahí, no hacen otra experiencia. Entonces, por eso sí vale, porque el actor tiene unas herramientas que el no actor, no sé si a algunos no les gusta decir así, pero la persona que no ha trabajado o no se ha entrenado como actor, no tiene. A mí personalmente me encanta trabajar con actores porque sé, o actrices, porque sé que nos podemos entender en un lenguaje en común, digamos, ¿no? Si bien hay otros
directores que también les gusta trabajar con no actores, y esto tiene que ver justo con esto que les decía de este borde chiquito que hay entre la vida real y el personaje, digamos, ¿no? Y la actuación. Entonces, algo ¿me repite mi voz? Perdón, ahí está. Entonces me metí a explorar como este mundo de la actuación, del teatro maravilloso, y ahí empecé a descubrir que, bueno, un poco era todo este mundo, las técnicas del cine y todo, pero que el actor necesita entrenar y crear un mundo que es totalmente útil para el trabajo de la actuación y mucho para el trabajo de la actuación en el cine, que tiene que ver con el imaginario, con el desarrollo de este mundo sensorial, como de la observación, de la conciencia y especialmente de la escucha, no solo de mi compañero o de mis compañeros, sino la propia escucha, que creo que es una de las cosas fundamentales que tiene que tener el actor, como escucharse, ¿no? O sea, estar perceptivo a sí mismo. Y en este mundo que llevamos así como una vorágine en la vida, pocas veces nos ponemos a escucharnos, a sentirnos, a percibirnos. Y eso es algo súper, súper importante porque nos empieza a dar un montón de material al cual ir, ¿no? El trabajar en este mundo sensorial, en la imaginación, en la observación, que creo que es algo súper, súper importante para el actor, y en el cine muchísimo también, el observar, porque nunca sabes qué tipo de personajes te puedan tocar, nunca sabes qué personajes puedes desarrollar, y muchos pueden partir de la observación. No sé, a mí me encanta ir, como voy en el bus, soy súper como chusma, en el sentido que me subo al bus y estoy así como mirando a la gente, cómo está parada, cómo tiene el cuerpo, cómo habla, cómo mira, y hay como muchos personajes, ¿no? Y dices, ay, qué loco, qué hermoso, digo yo, porque me parece fantástico así como todas las posibilidades que hay. Entonces, eso me dio, por ejemplo, el teatro, digamos, ¿no? Que es un espacio para aprender de ti, de la herramienta, porque la herramienta, a la final, en los dos, en el cine, en el teatro, es el cuerpo. Y este cuerpo también, que es el cuerpo físico, el cuerpo mental, el emocional, el energético, digamos, se hablan de varios cuerpos. Es uno solo, pero como si pudiésemos separarlo, se podrían hablar de todos estos cuerpos. Entonces, bien, luego de esto empecé a trabajar como en algunos cortos y a poner en práctica, también hice algunas obras de teatro, entonces empecé como a explorar más. Y me tocó la suerte de trabajar en una película, en el casting de una película en Argentina, y eso abrió la puerta para hacer, yo he hecho 8 casting de 8 largometrajes, y el casting me pareció algo súper rico y nutritivo para estos dos espacios que yo amo, que es la parte del cine y la parte del teatro, y el actor en estos dos espacios. Entonces me pareció interesantísimo el casting para aprender, para también experimentar, la verdad, porque como directora de casting he planteado siempre ejercicios, propuestas que quiero hacer con los actores para llegar quizás a ver los matices que tienen los actores, cómo trabajan, etc. Y ahí me había notado algunas cositas. Ya, ahí entonces comprendí también, y eso es algo que creo que es súper importante, que hablábamos hoy en la mañana con algunos
chicos que estaban en el workshop, que es que el actor tiene que estar atento, y me parece en el cine, y fundamental, por ejemplo, en un casting, a las pautas que le son dadas, a las solicitudes o pedidos del director, ¿no? Como quisiera que te muevas de este lado, quisiera que hagas esto, y es súper importante que el actor no se quede con preguntas, con dudas, ¿no? Como que yo siempre invito al trabajo, siempre, ¿no? En teatro, en cine, pero ahora que estamos hablando del trabajo en el set, a preguntar, a decir, no me quiero quedar con la duda, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer este otro? Y algo que también me parece importante son los matices que puedo mostrar, los matices que pueden haber, aunque la escena sea muy corta, en la escena, aunque en la escena no haya diálogos. Es muy importante esto de los matices que puedo mostrar y que pueden ser muy sutiles, ¿no? Pero que son súper interesantes para el trabajo en el audiovisual y para mostrar mi trabajo, que es, bueno, ok, a veces me puedo hacer un pequeño mapa en mi cabeza y decir, voy a partir de aquí, voy a ir hacia acá y veamos a dónde me lleva, o ya sé hacia dónde quiero concluir. Eso da la posibilidad de ver como los matices del actor, y me parecía súper interesante cuando yo busco esto, compartirles también para si alguna vez van a hacer un casting o un trabajo en escena. Siempre es más rico cuando hay matices, cuando encuentro los matices, cuando encuentro qué hacer, dónde poner la atención, etc. Después, algo súper importante es cuando como la cámara lo lee todo, es súper importante que el actor, aunque no haga nada, digamos, aparentemente, está igual en actividad. Está pensando algo, ¿no? Relacionado a la escena o a algún momento. Porque cuando tú no piensas en nada o estás en otra, la cámara lo lee y se nota de una, y vas a tener que volver a repetir, ¿no es cierto? Te va a decir, a veces uno dice, ¿qué pasa? Pero hay algo que la cámara lo está leyendo. También en las repeticiones, digamos, que se dan en los castings o en las repeticiones que hay en el cine, es importantísimo como, si la repetición es por mí, entender y preguntar. Si la repetición es por luz y yo no tengo ninguna nueva dirección, está ok. Pero si tengo una nueva dirección, es súper importante como estar atento y hacer proposiciones nuevas, digamos, que se renueve en cada repetición. A menos que el director te diga, mira, quiero que lo hagas prácticamente igual y solo modifiques esto. Entonces solo modifico esto. Ahí está también esto de escuchar y entender las directivas del director. Después pasó un tiempo y hice un taller ya era consciente de esto, pero en este taller que hice fue mucho más clave, ¿no? Hice un taller con John Strasberg, que es, digamos, el hijo de Lee Strasberg del Actors Studio. Y él hizo un taller aquí en Ecuador y fue, la verdad, para mí muy maravilloso y muy interesante. Y él hacía mucho hincapié en el trabajo sensorial. Igual que hay otro actor con el cual yo he hecho siempre talleres, que es aquí, que es del Christoph Baumann, que él trabaja mucho desde tiene unos talleres que son específicamente de esto, del trabajo de lo sensorial. Entonces, yo invito a explorar esto de lo sensorial también a todos los que estén trabajando en cine, porque permite espacios maravillosos para crear. Y también porque puede ser un aliado, digamos, un aliado muy chévere en el momento, porque hay como esta idea
relacionada al cine, por ejemplo, de que los actores en general de cine trabajan con la memoria emotiva, ¿ya? Que es como tienes que haber vivido. Y una vez me dijeron en un taller cuando eras muy chama, como, chuta, tienes que haber vivido como cosas gravísimas y, no sé, tragedias para poder representar como bien una escena. Y no hay tal, ¿no? O sea, no hay tal. El actor es como, tiene varias herramientas para llegar a esos momentos, tiene la imaginación, digamos, sino como, no, como todas estas nuevas películas que son, por ejemplo, en estos backgrounds de croma, verdes, está el actor a veces solo, ¿no? Yo estaba mirando, estaba fan de Game of Thrones, entonces estaba viendo los backstage y todo. Y estaba la actriz subida en tipo de esas vacas electrónicas, todo de verde, ¿no? En un fondo verde, solita, ¿no? Porque no se estaba grabando el contraplano con quien hablaba, con Jon Snow en el otro dragón. Estaba sola y digo, ¿quién es el que le está poniendo vida a todo eso que está alrededor? El actor. ¿Con qué? Con su imaginario, con sus sensaciones, con su, ¿no? Con su observación, con un montón de cosas. Entonces, este trabajo de lo sensorial es una herramienta súper interesante porque puede ser que no encuentro. Yo siempre trabajo como relacionando algo que yo he vivido quizás a algo de la escena, no como una memoria emotiva, sino decir, bueno, ¿y esta sensación a qué se parece? ¿No? Este sentimiento o esta sensación que vive este personaje en este momento. Yo lo relaciono así y muchas veces me pongo en los pies del personaje, he investigado, he observado y digo, ok, por aquí es. Pero a veces puede ser que no baste, que me siento que no llego, entonces podría ser tomar un recurso como esto del trabajo sensorial, ¿no es cierto? Como hoy les decía a todos que estaban ahí, como, piensen ahorita en que se están chupando un limón. De una aquí, ¿no? Viene la sensación, es como una sensación muy, muy fuerte. Siento el sabor del limón. Bueno, así con un mundo gigantesco que pueden explorar, que también me puede ayudar para mi trabajo en la escena, en el set. Después, otra cosa que súper, digamos que ya era consciente, pero que a raíz de ese taller que hice con él, era como, es fundamental y que se hace en todo, también en el teatro, en todo, es quién soy, de dónde vengo, qué pasa, ¿no es cierto? O sea, ir respondiendo estas preguntas. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasa ahorita? ¿Cuál es mi relación con el otro? ¿Qué quiero? Estas preguntas son básicas también para el trabajo del actor y que yo creo que en el cine es súper importante también por esta fragmentación, este trabajo fragmentado que tiene el cine. Entonces eso me ubica directamente en el punto que quiero. Además de que me puedo hacer un gráfico, lo que sea, pero me ubica en el momento que quiero. Bien, ¿qué más? Entonces, iba a ir después, bueno, he seguido trabajando en algunas cosas y hice un cortometraje que se llama Diferencias, son dos hermanas gemelas, ¿no? Y yo hice los dos personajes. Y me parecía interesante como comentarles sobre este, ¿qué era esto? Estamos bien. Sobre este trabajo, porque creo que es un trabajo interesante para hacer en el set. En general, actué, digamos, tenía una persona que hacía de doble, pero estaba trabajando otras veces sola, digamos, como imaginando, creando con un personaje las acciones y los momentos, y luego cuando estaba en el otro personaje, recordando las acciones y los momentos que había hecho
con el anterior personaje, digamos, algo un poco como complejo. Yo ya había preparado, no sé si se puede, Reinaldo, ¿puedo compartir pantalla? Por supuesto, dale. A ver si está aquí. Bien, les iba a mostrar un poquito solo para después conversar. Me había anotado. Bien, les Acuérdate muestro de un compartir poco. las opciones de audio y de video para que suene bien. Yo tengo que compartir. Cuando tú compartes, acuérdate los dos botones en la parte inferior. Ajá, es verdad. Gracias. Ya. Entonces, aquí les voy a mostrar como un fragmentito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el viaje? ¿Bien? ¿Y con el Nico en el oriente? Chévere. Si quieres, puedes dejar tus cosas. Hagamos las reglas, ¿ya? 1, no se puede hablar de política. 2, prohibido hablar de política. Y 3, si quieres fumar, te vas abajo. ¿Y qué estabas viendo? House of Cards, segunda temporada. Ok. Me voy a ir al otro momento. ¿No quieres probar la salsa? Bueno, Con Carlos nos queremos comprar otro auto. otro auto. Uno para mí. ¿Te hace falta tanta cosa? A mí me gusta vivir cómoda, ña. Bueno, nunca te importaron esas cosas. Come. Ok. Y el último. Qué linda, gracias. ¿Fuiste a votar? Sí. ¿Y tú? ¿Fuiste a votar también? Sí. Con conciencia. Con conciencia matrimonial. ¿Sabías que son las empresas privadas las que sostienen este país? Uy, ¿en serio? O sea que votaste por ese Gil. ¿Cuál de los dos? Ese man no sabe ni hablar, Ale. Y el tuyo miente. ¿El mío? Sí, el tuyo. Además, ¿no que no hablaríamos de política? No estoy hablando de política, solo estoy diciendo que es lo mejor. Emma, no me jodas. Ok. Les muestro estos fragmentos donde estaban los dos personajes para un poco, digamos, contarles cómo trabajé. Uno de los personajes es mucho más parecido a mí, digamos. Está claro cuál es. Y el otro, no, digamos, el otro, la idea es que sean hermanas, son hermanas gemelas, pero las dos han tenido distintas vivencias. Entonces, por un lado, digamos, a nivel del trabajo actoral, yo partí mucho como de la observación de gente que se parece a este personaje de Ale, de gente que conozco, entonces me puse a mirar cómo es, cómo hablan, qué se cuidan, entonces empecé a trabajar como cuidar la sonrisa, ¿no? Es como más contenido y todo desde la contención para el personaje.
también en la forma de caminar, digamos, cómo camina ese personaje, como si tuviera, yo cuando estaba con ese personaje era muy chistoso también, porque ya me ponía la ropa y todo el crew le caía un poco mal, porque era muy creída, pero yo trabajaba como desde dónde camina, entonces yo fui a algo más técnico, digamos, no necesariamente a ponerle una sensación o una emoción a algo que camina, que eso también es el cine, sino que era como comprimo levemente las nalgas, ¿ya? Literal, así. Voy a comprimir levemente y siempre que estoy en ese personaje tiene las nalgas un poco comprimidas. Y eso me hacía a mí estar en otra sensación de mi cuerpo, ¿ya? Entonces eso ya empezaba a crear unas diferencias de cómo se movía, de cómo reaccionaba, por ejemplo, este personaje. Y después les mostré estos dos momentos, porque son momentos, por un lado, coreográficos, en donde teníamos que grabar todo el corto 2 veces. Entonces, un poco el trabajo era mío, recordar mucho como era un poco complejo porque era recordar cómo había hecho la vivencia de estando en un personaje y cuáles habían sido los momentos de mirada y de reacción y el timing, es decir, el tiempo de la escena, el tiempo que tardé para hacer una u otra cosa, para luego, cuando me tocaba hacer el otro personaje, poder hacer coincidir de alguna manera, ¿no es cierto? Especialmente en esa escena en donde están los dos personajes comiendo, porque es un diálogo y es una charla que ellas tienen, ¿sí? Y entonces cuando uno charla hay acciones, reacciones, miradas, hay varios elementos que a veces uno no se da cuenta cuando ve un trabajo actoral, pero que el actor está pendiente, muy pendiente de qué es. Entonces, en la primera vez lo hice, la segunda vez vi una referencia en la compu, entendí un poco el timing que tenía, digamos, mi otro yo, y luego lo grabé, ¿no? Entonces, eso era bien interesante, además de las repeticiones, quería compartirles estos pequeños momentos de las posibilidades que tiene el actor y las posibilidades que también da el cine para el trabajo actoral, que es súper chévere y que también al ser como fragmentado podemos crear y hacer estas magias, ¿no? Como hacer que 2 Julias puedan estar al mismo tiempo en la escena. Después, si quieren, si han anotado algunas cosas o quieren hacer preguntas, en un ratito abrimos para las preguntas. Yo quería decir algunos aspectos importantes que tenía anotado para no olvidarme. A nivel actoral, recordar como que el trabajo del actor en el cine es pequeño, menos es más, es como mientras menos hagas y quieras demostrar algo, es más rico para la cámara, más rico para el momento, porque lo que se busca es como un momento de verdad. Si bien a veces tú vas al cine y sales y eres consciente que es una actuación, cuando lo estás viendo, lo sientes como real. El personaje está sufriendo de verdad, está amando de verdad, ¿no? O sea, por eso hay esa delgada línea en el trabajo actoral para el cine entre la realidad y muchas veces se entremezcla cuando haces un trabajo en el cine, tu realidad como actor con la del personaje también, ¿no? O sea, pueden buscar, hay varias entrevistas a muchos actores que se mimetizan tanto con el personaje que su realidad y su cotidiano a veces no es muy sano, ¿no? O sea, yo creo que siempre hay que cuidar nuestro templo del cuerpo, pero mental y físico y todo, pero sí hay actores que les ha pasado esto, porque es muy fuerte, porque la línea es muy delgada entre el actor y el personaje. La contención, esto es otra cosa que me parece contener, ¿no? Contener lo que me está pasando alrededor, no dejarlo ir de una. Es un arte de la contención, sostener.
La mirada, eso es algo que no hemos hablado, pero que en el cine es súper importante. Digamos, ¿a dónde está la mirada? Tú tienes un primer plano y tienes el personaje que está mirando y de repente te da los ojos, eso es muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, empezar a entender la importancia de la mirada, ¿no? No esconder siempre. Si yo trabajo y todo el tiempo, eso es lo que pasa muchas veces cuando empezamos a no tener la conciencia de la cámara. La cámara está ahí, la cámara me está viendo. Me tengo que olvidar, pero al mismo tiempo tengo que ser consciente de que la cámara está ahí. Es complejo ser actor. Son muchas capas, digo, no es algo fácil, ¿no? Como que la gente se imagina y dice, no, son muchas capas y a veces tienes que aprender por capas, o sea, llegas a un lugar, primero dices, pucha, me aprendo el texto, luego las acciones ayudan al texto, las marcas, luego, no sé, el foco, la repetición, la conciencia de esto, de este otro, de la cámara, de la mirada, es como muchas cosas que tienes que tener en cuenta y además vivirlo, ¿no? Vivenciarlo, dejarte llevar. Entonces es complejo. Después, habíamos dicho entonces, la contención, menos es más, la repetición, tener en cuenta esto de la repetición. Justo había hecho para la anterior charla como una entrevista a varios actores que trabajan en cine y varios comentaban como la responsabilidad del actor también de encontrar su espacio dentro del set. A veces vamos a sets y no hay mucho espacio, ¿no es cierto? Y es muy fácil distraerse, porque además están ahí colgando la luz y uno está como, ¡ah, qué hermoso! O otro está haciendo algo del arte. Es bueno no meterse en el área de nadie, tampoco ser un antisocial, pero estar en la de uno. Y la cuestión es cómo sostener la frescura dentro de un trabajo audiovisual, ¿no? Tienes que repetir una y otra vez y otra vez. Bueno, por un lado hay técnicas, por otro lado hay práctica, la práctica también. Quizás el espacio de la relajación es súper importante. Hay como una cosa así mucho también de los directores, ¿no? Ay, sí, está relajando. La relajación es súper importante. O sea, la respiración, la relajación, ese espacio en donde yo un poco puedo despojarme para dejar que venga todo. Y eso es importante. Buscar un espacio en el set donde yo pueda estar tranquilo es ideal, ¿no? Concentrado, sabiendo cuál es el objetivo. También despejado, porque a veces también si estás solo ahí como cualquier cosa, igual se va a agotar. Eso también es importante. Muchos de los directores que son nobles repiten muchas veces y nosotros no somos máquinas, los actores y las actrices no somos máquinas, nadie, ningún ser humano es máquina y no puede repetir miles de veces lo mismo, digamos. Yo te lloro 1, 2, quizás 3 veces, pero no te voy a llorar 20 veces, ni la emoción seguramente va a ser, ¿no? Aparecerán otras cosas y por eso también yo creo que repetición a repetición hay algo que hay que encontrar que renueve, para que te sientas tú también más fresco, refrescado. La discontinuidad, que es algo que ya habíamos hablado, que es importante entender, hacerme mi cuadro dramático, ¿no es cierto? Decir, mi personaje está así, va de aquí a acá, y ahora vamos a filmar esta parte, que es justo el medio o después del inicio, cuando se perdió el niño, no sé, cosas así. Experimentar las distintas herramientas, ¿no? Que les decía justamente puede ser relacionar, buscar una equivalencia con algo en la vida, buscar quizás qué sensaciones o algo tienen que ver con esto, qué colores, qué imágenes. Bueno, hay un montón de material para trabajar. Después de cosas más prácticas, también los planos, el conocimiento de los planos es fundamental, esta conciencia de qué plano estoy. Yo en general sí pregunto qué plano estás haciendo al director. ¿Me vas a hacer un primer plano o es un plano general y después vas a hacer un primer plano o solo vamos a hacer un primer plano? ¿Cómo es? ¿No? Es importante este diálogo, no hay que tener miedo, digamos, de dialogar. Tampoco hay que preguntar miles de cosas de la luz, de esto, de este otro, pero sí
la conciencia, ¿no? En el set hay un montón de luz, así como en el teatro es como te fuiste de la luz, en el set también te puedes ir de la luz, etc. Bueno, las marcas, el foco, etc. E ir encontrando las propias formas. Yo creo, soy súper así como... Me parece que cada uno de nosotros tiene que ir encontrando sus propios métodos, sus propias formas. Me parece súper importante como que seguir una escuela, pero también creo que es importante seguir la propia escuela de uno, digamos, como uno poder ir desarrollando lo que uno siente, lo que uno cree que está bueno. Quizás ahí es distinto para cada actor o actriz, pero bueno, yo soy de esa idea. Y entonces en el cine también las distintas herramientas. Bueno, yo quisiera como abrir, si es que tienen preguntas, un poco a esto del trabajo del actor en el set, o en el cine, o en general, para que pueda ser más ameno y yo también poder seguir hablando un poco más con ustedes, para no quedarme así. No sé si alguien quiere comentar algo, también está bien, o compartir una experiencia. Yo te pregunto algo, Juli. Sí. Quería preguntarte con respecto al ensayo en el cine. Viste que en el teatro es tanto más la costumbre del ensayo. ¿Y cómo ves tú desde adentro del cine el cambio entre las películas que prestan un momento de ensayo al actor y las que no? Verás, yo creo que es bastante, tiene que ver mucho con el director. Hay directores que les gusta mucho trabajar con actores y con ensayo. Hay otros que no, que consideran que mucho ensayo o el ensayo puede ser que robe la frescura. Como siempre hay esta búsqueda de la frescura en el cine, de que sea lo más real posible, ¿no? Lo más vívido. Yo considero que es súper chévere trabajar con el ensayo. O sea, que bastante ensayo, cuando trabajas con actores, te da mucha libertad después, ¿no? Que los actores ya sepan muy bien el texto, que lo hayan masticado de distintas formas y que en el momento que vayan al set se sientan libres también de que incluso broten momentos de improvisación en base a que ya lo tienen tan entendido que saben por dónde es, que no se van a ir. Hay ciertas escenas que sí quizás son importantes no desgastarlas tanto. A veces desgastarlas en el sentido de que a veces en el cine no se tiene una discusión y esa discusión es muy intensa. A veces lo que yo he hecho es jugar a estas, digamos, jugar de alguna manera en los ensayos, acercarme a las discusiones, pero desde otros temas, desde otras formas, quizás coreografiar, pero dejo para el momento de la toma la discusión, digamos, tal cual, como dice el guión, por ejemplo. Pero a mí sí me gusta ensayar, me parece que te da mucho y que a muchas personas les da muchos actores un pie sobre la tierra para poderse mover y no sentirse tan abandonados, ¿no? A veces pasa también en otros códigos que son mucho más rápido, la televisión o otros formatos, que es como que tienes que entrar de una, ¿no? Y no tienes medio que te aprendes el guión y vaya, haga. Y no es tan chévere, ¿no? Pero también además del ensayo es mucho el hablar con el director. Eso me parece que es súper importante, como sacarte todas las dudas. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué quieres en este momento? No entendí esto. A veces hay cosas que uno puede no entender y no está mal. Y entonces despejarse de todas las dudas es súper importante. Y el diálogo como con el director, que te diga todo. Y si algo no te sientes cómodo, también poder decirlo. No somos máquinas, ¿no? Para
solo decir, sí, lo que usted diga, sino es un trabajo colaborativo de creación con el director, mucho. ¿Está? Sí. Gracias, sí, gracias, Juli. Hola Julie. Hola. Quería preguntarte, me estoy confundiendo el plano entero con el general. El plano entero. Verás, hay muchos, si quieren investigar, pueden poner planos cinematográficos en YouTube y les va a salir un montón de videos que explican súper bien lo de los planos para verlo más gráfico. Pero la diferencia del plano entero, están los planos siempre en función de la figura humana. Entonces, cuando decimos primer plano es como la cabeza, plano medio hasta la cintura, plano entero hasta los pies. Plano general es como el personaje se lo ve entero, pero vemos mucho de su alrededor. Es decir, vemos al personaje parado y podemos ver toda la fachada de la calle, ¿no es cierto? El café que está en una esquina, vemos los coches que pasan, una bicicleta, ese es un plano general. Pero un plano entero quizás solo vemos al personaje y vemos que está parado al frente de una puerta, pero no sabemos qué hay, qué calle es, cómo es la calle, qué había alrededor, si pasaban carros o no. Esa es la diferencia de los planos. Y estás más cerca. Y en el lenguaje audiovisual, cada vez que te acercas más, es como que estuvieras más cerca del personaje, ¿sí? Como te está hablando cada vez más cerca, ¿no? Si yo me voy cada vez más lejos o... Hola Julie, Hola. qué gusto verte, tu charla muy interesante. Quiero hacerte una pregunta, mira, la herramienta del actor es el cuerpo y la voz, es como un instrumento musical de un músico, ¿no? Que tenemos que ir practicando y educando siempre. Muchas veces las producciones cinematográficas se pueden hacer sin actores. En realidad, muchas veces lo que buscan son perfiles, más no actores. ¿Tú crees que esto afectaría el buscar perfiles o utilizar personas que no sean actores en el desarrollo de la película? Tardaría más, la película sería menos creíble, porque en realidad la actuación es bastante complicada, ¿no? La gente ya ve simplemente lo final, pero no sabe todo lo que hay que hacer para la creación de un personaje, ¿no? La atmósfera del personaje, el sí mágico, la cuarta pared, el quién soy, a dónde voy, qué voy a hacer y tantas cosas que tiene que uno ocupar para eso, que los que no son actores no saben. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que eso influye o no? ¿O el actor o el director podría tranquilamente manejar eso con las personas? A ver, no sé si entendí muy bien. Tú hablas como que si elegir, si trabajar con actores o si es que el hecho de trabajar con no actores o podría ser que te lleva más tiempo para buscar justo el personaje que quieres, digamos, las características físicas. Verás, yo creo mucho en la transformación del actor, ¿ya? O sea, sí hay, digamos, lo que tiene el cine, quizás a diferencia del teatro, que en el teatro, digamos, yo podría ser de una abuelita, ¿sí? Y quizás mi trabajo corporal, y hacemos un acuerdo con el público. Ok, yo soy esta abuelita. En el cine, generalmente vas a trabajar con una abuelita, salvo que hagas como con efectos especiales y hagas esta película como Benjamin Button, que lo hace, ¿no? Pero en general vas a trabajar con alguien más grande, digamos, es como si a mí me llaman para hacer, yo no puedo hacer ahorita un personaje, no es que no pueda, pero un personaje de una chica de 16, como hay algo, pasó algo ahí. Pero sí creo que en la posibilidad de que los actores se transformen. Y a muchos directores, a veces noveles o donde no hay mucha industria como aquí, a veces puede ser que les da un poco de temor, ¿sí? Como entender. Pero en otros lados, donde hay más industria, se entiende que el actor puede hacer una caracterización, que puede subir, bajar de peso, cambiar de color de pelo, trabajar el cuerpo para verse y sentirse de otra manera, ¿no? Hay casos particulares en donde el director
no sé, va a ser una película, no estoy segura, Carlos Sorín. ¿Sorín es el director de argentino? Sí. Sí. Él trabaja, digamos, hace películas y graba en estos paisajes del sur argentino, ¿ya? Y él generalmente trabaja, varios de sus personajes no son actores, y él le gusta trabajar con personajes del lugar. Él ya se imagina la película con gente que va conociendo, que ha conocido de los propios lugares, ¿sí? Entonces ya escribe también pensando y conociendo a los personajes que van a estar en la película siendo de ellos mismos, dentro de una ficción, pero siendo ellos mismos. Entonces es distinto y diverso el trabajo en el cine, depende mucho la característica de la película, pero sí creo mucho en que el actor te puede dar cosas súper ricas y fantásticas, y es hermoso ver como un actor cuando se transforma y dices, wow, mírale en esta película, o mírale acá, y dices, qué increíble, ¿no? Cómo cambió el cuerpo, la forma de mirar, los gestos. Eso. Chévere. ¿Qué más? Había, creo, un comentario. Dice, creo que el aporte que hiciste sobre el conocimiento del lenguaje cinematográfico por parte del actor es sumamente pertinente. Deberían abrirse espacios de entrenamiento para el trabajo, para trabajar esa relación con la cámara. Sí, totalmente. Tenemos que hacer eso. No sé Rey, no sé si hay preguntas como en Facebook o algo, o alguien No. quiere hacer algún comentario. Veo que Cristina Lara... Tengo una pregunta. Hola, buenas noches. Hola. Hola, Cris. Gracias por el taller y por abrir este espacio. Creo que es muy importante lo que tú dijiste. Bueno, el teatro, el cine es un trabajo que se hace en compañía y nos encontramos de alguna forma con nosotros mismos y con el otro. Y yo quería preguntarte cómo, o sea, qué técnica o método tú utilizas para actuar y cómo haces para no lastimar tus emociones cuando interpretas un personaje. Eso. Creo que cada proyecto es distinto. En cuanto a la técnica, o sea, a mí me gusta trabajar mucho entendiendo quién es el personaje, qué le está pasando, cuál es el conflicto que tiene. Yo sí relaciono como a algo en mi vida, digamos, si me toca ser madre de un niño. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, por ejemplo, y siento como un amor súper grande por ellos y digo, bueno, quizás es algo, se parece, no sé si sea lo mismo, pero algo quizás relaciono o cosas en mi vida que voy relacionando. Después también me parece muy interesante que creo lo dije, esto de relacionar con algo sensorial también, como cómo está el espacio en ese momento. Hace frío, hace calor, ¿no? Hay algún olor, todo este mundo que me puede dar la parte sensorial. Y lo de lastimar las emociones, verás, de alguna manera no es que somos ajenos a lo que le pasa o al personaje, digamos, no podemos ser, es difícil justo digamos, ser actor, actriz, porque justamente tienes que entrar en esas vidas de estos distintos personajes y te afectan. La cuestión es no quedarte pegado con eso, saber que eso es el personaje y este eres tú. Pero muchas veces te puede pasar que acabas de vivir una escena fuerte o la construyes y ya vienes algunos días como con esa carga y luego que dicen corte, no es que eres una máquina y dices, ya, bueno, ya se fue. Seguramente te quedas afectado durante un tiempo, pero hay distintas formas de salir de eso, ¿no? Digamos, has terminado eso, yo digo, bueno, tienes que cambiar de mood, tienes que cambiar de ambiente, ponte una música que te guste, que te saque de eso, sale esa noche, tómate algo con unos amigos, digo, tienes que buscar la forma de
volver a esta estabilidad y entender que es el personaje, ¿no? Pero no creo que haya como una forma de solo entrar y salir y no sentirte para nada afectado. O si alguien lo puede hacer, realmente tiene como mucha, no sé, mucha práctica también, pero eso es lo que te puedo decir, ¿no? Si de alguna manera nos involucramos. Gracias, Julia. Y otra pregunta que quería hacerte es, no sé si es que nos recomiendas tal vez alguna película o varias películas para ver. Hay muchas que para ver. Podría hacer una pequeña lista de algunas películas que podrían ser como para que ustedes vean como el trabajo de los actores o las actrices que me parecen interesantes y se las puedo poner en este chat que tenemos como para que ustedes las vean, que me parece que hay como una transformación de los personajes o que se ve un trabajo actoral fuerte. Si les parece, les puedo mandar por ahí. ¿Sí? Hacemos, yo me anoto. ¿Qué más? Sí, gracias, Julia. ¿Ya? ¿Quién más quiere comentar algo o decir algo o una sugerencia o lo que sea? Julia. Hola, ¿puedo decir algo? Claro. Bueno, yo tuve una experiencia audiovisual, grabamos un cortometraje y la directora era Nobel, como tú dices, y la comunicación era un poco tensa. Al final de todo el rodaje yo resulté bastante estresado, entonces quería preguntarte cómo haces tú para lidiar con este tipo de emociones, con el estrés, cómo le haces para relajarte. Cuando te toca una situación así, cuando ya te empiezas, bueno, es difícil manejar porque, bueno, pues el rodaje no depende de uno, ¿no? Está el director ahí, está toda la otra gente y uno no ha sentido una buena comunicación. Yo creo que desde el inicio uno tiene que tratar de plantear con el director esta comunicación, ¿no? Como decir, a mí me interesa hacer este trabajo, estar en diálogo, pero cuando ya estamos ahí, yo creo que es importante ese de buscarse el espacio propio, trabajar con la relajación, ¿no es cierto? Con la relajación de distintas formas. A algunos les gusta meditar, otros les gusta hacer un poco de movimiento físico, otros escuchar una música que les gusta, pero estar en este espacio que te permita volver a ti, ¿sí? Volver a ti para poder hacer el trabajo que necesitas. A veces es difícil, es frustrante. A mí me ha pasado también como sentirme bastante abandonada como por parte del director. Yo creo que falta mucho y aquí también a los chicos que hacen cine, cuando recién empiezan especialmente, aprender a trabajar con el actor, a trabajar con los actores en general, ¿no? Porque yo me he sentido también como bastante abandonada, que no me explican cómo ir a un lugar y sentir que me dicen haz así, así, yo sentir que no puedo tampoco aportar nada ni crear nada. Y un poco a veces no es que hay como una solución, porque de otra manera uno también quiere seguir haciendo para seguir aprendiendo, porque solo el hacer te da más training. Pero sí creo que podemos empezar a seleccionar y a ser un poco también más exigentes con los directores. O sea, explícame un poco más por qué es de esto, no tener como ese miedo de decir, necesito que me expliques por qué este personaje está haciendo esto, por qué dice esto. A veces los diálogos no los sentimos y es importante decir, quizás el director finalmente dice, ese es el diálogo que va a ir, ok, pero por lo menos uno sentir la satisfacción de que pudo decirlo y entendió, tampoco volvernos unos actores pesados, ¿no es cierto? Que todo el tiempo estamos cuestionando al director o diciendo no me gusta, lo que sea, pero sí hablo desde
no quedarnos con las frustraciones en cuanto al personaje, a la situación, ¿no? Y encontrar, si ya se ha encontrado una forma de canalizar, si ya no hay una buena relación con el director y me toca seguir trabajando con él y el ambiente no está, ¿cómo yo voy a hacer que por lo menos mi ambiente, mi espacio imaginario, mi espacio de trabajo sea interesante, ¿no? Ese es también con la práctica y con las distintas herramientas que vas adquiriendo durante la práctica. No sé si te respondí un poco. Sí, muchas gracias. Ya. Sí. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Te ha tocado realizar biografía del personaje? Yo creo que está bueno realizar la biografía del personaje. O sea, en general, el director te podría dar, pero si no lo hace, sí quizás tú puedes encontrar, si eso te ayuda, a hacer una biografía. Pero ¿para qué haces la biografía? La biografía no la haces para decir, bueno, yo me llamo, no sé, María de las Nieves, nací en 1956, vivo en, no sé, en Chunchi, ¿no? O sea, ¿para qué hago? Si yo entiendo cuál es la situación del personaje y necesito también entender por qué ese personaje, muchas veces cuando los personajes son como psicológicamente complejos, es interesante hacer la biografía y también hablarla con el director. ¿Sabes qué? Yo me imaginé que este personaje, no sé, tuvo una niñez difícil y que en realidad el por qué reacciona así es inconsciente, pero viene de esto otro, ¿no? De esta niñez, por ejemplo, de la psicología del personaje es bien interesante desarrollar, ¿no? Y si eso te sirve para el trabajo después en la escena, para darle más vida, para entender por qué tu personaje reacciona así, por qué quizás es agresivo, o por qué es tan sensible, o por qué es tan introvertido, ¿no es cierto? En general, todos los humanos tenemos una razón por la cual nos hemos formado de una manera, digamos, la vida nos va haciendo, ¿no es cierto? Entonces puede ser interesante hacer una biografía, siempre y cuando nos sirva y con elementos que nos sirvan. Si no me sirve de nada saber si nació en Chunchi o nació en, no sé, en Guayaquil, en Quito o en, no sé, Babahoyo, ok, no importa. Pero si eso influencia porque es alguien que se crió en la costa, pero está viviendo en Quito, por ejemplo, pero extraña mucho la costa, un personaje de la costa que es como puede influenciar. ¿Qué más? Julia, yo te quería preguntar otra cosa. No sé si tal vez tú me podrías como ayudar tal vez con juegos para trabajar con actores, pero de forma online. No sé si es posible hacer teatro online, porque yo trabajo con niños y adolescentes y, o sea, lo hemos hecho, lo hicimos el anterior año escolar, pero no pude, o sea, hicimos una reunión previa les compartí el texto y de ahí cada uno, o sea, creó según su línea, ¿no? Les di libertad también para crear los diálogos de ellos, pero no sé si es que cómo trabajar de esta forma online. Es todo un tema el online. Este semestre hicimos clases de actuación desde el IABQ online. La verdad fue bien interesante también, cada uno en su casa, tratando de adaptar el espacio para hacer un trabajo corporal. Digamos, hay varias formas, tendríamos que charlar y hacer todo, porque también creo que todos hemos aprendido este semestre a trabajar online y dar clases de actuación online, que no ha sido fácil, pero hemos salido airiosos también. Yo tengo un libro de juegos y teatrales, quizás voy a dejar mi mail aquí y quizás te puedo mandar como unas fotos de los juegos, de los capítulos de los juegos, ¿ya? Gracias. Porque si no ahora, a ver, voy a dejar mi mail aquí. O sea, yo he utilizado como en presencial,
como este libro de juegos para actores y no actores, y bueno, algunos libros también, pero, o sea, no sé, sí se me hace más complicado, ¿no? Porque es como de contacto, de trabajar con el otro, y como que no puedes hacer eso al frente de una pantalla. Bueno, desde mi perspectiva, como yo voy a tratar este año de hacerlo, pero por eso es que me ha interesado este taller y por eso te pregunto también esto. Sí, o sea, no sé si ahora tenemos como mucho tiempo de desarrollar, sería como una temática que tendríamos que hablarlo además con los que les interese también esto, pero es complejo, pero yo creo que sí se puede, pero hay que inventarse cosas, ¿ya? Y hay que inventarse también esta forma de la interacción. Por ejemplo, yo trabajé mucho con los break rooms, como esto que hace el Zoom, que es poner en cuartos a la gente. Entonces, ahí puede haber interacción y tú como profesor puedes entrar y ellos pueden estar y creamos unas obras o así también. Me pareció chévere, digamos, como, pero es todo un mundo que tendríamos que conversar. Por ahí me mandas un mail y hacemos una llamada un día y te cuento unos tips. Ya, genial, Julia, gracias. A ver, soy Julia. ¿Por qué me ponen mi alter ego Silvi? A veces como uno como actor tiene que entender y comprender lo que quiere expresar el guión. ¿Algún consejo? Perdón. Entender lo que profundiza el guión. Salud. Perdón, ¿estoy leyendo? No sé si alguien también estaba leyendo. No, Decía, ya les dale. A veces uno como actor tiene que entender y comprender lo que quiere expresar el guión. ¿Algún consejo de cómo llegar a comprender lo que profundiza el guión? Hablando con el guionista, con el director. Es verdad que a veces nos tocan guiones en donde entendemos y a veces hay cosas que no entendemos. No está mal no entender, pero el único que nos puede dar respuestas, yo puedo hacer una interpretación, pero tendré que ir a hablar con el director y decir, ve, yo esta parte la entendí así o la interpreto así. ¿Es esto? Él sabrá decirnos si, porque el director también tiene una forma de poner en escena ese guión. Yo voy a poner en escena, digamos, la Caperucita de una forma, Sebastián va a ponerla de otra, Reinaldo va a ponerla de otra y así cada uno de ustedes. Entonces, por eso ese diálogo con el director. Pero hay algo que me hace recuerdo esto que preguntas, que es entender el subtexto. Y eso está muy bueno y es súper interesante. Y cuando empezamos a comprender el subtexto, aparecen otras cosas también, ¿no? Como una cosa es, el subtexto vendría a ser como cuando nosotros, que decía en la mañana, el te amo. El te amo puede decirse de miles de formas, ¿no es cierto? Yo puedo decir, sí, yo te amo, te amo, te amo, te amo, ¿no? Y ahora, ¿qué está detrás de eso? Y en los diálogos, cuando hay un guión bien hecho, hay mucho subtexto. Y eso es chévere, porque eso te da la posibilidad de trabajar de distintas formas. También puedes ir descubriendo. Y como es un trabajo colaborativo con el director, y eso es lo rico y eso es lo que el director también debería entender, es que juntos pueden encontrar, porque no termina de estar nada dicho hasta que se filma. Incluso en el cine, incluso hay un proceso más que se filmó, pero a veces, no sé si a algunos de los que están aquí les puede haber pasado que grabaron una escena y después finalmente no está, ¿no es cierto? Entonces eso es como porque hay otras cosas que juegan. Quizás no funcionó, quizás ya juntando todas las escenas, ¿no? Hay también esta parte del montaje, que es algo importante de saber. Pero eso te puedo decir con respecto al guión. ¿Qué más? A ver. Ya. La contención. A ver, decía la pregunta que si puedo profundizar un poco más qué es la contención. La contención, a ver cómo lo puedo explicar. ¿Has visto cuando estás en un lugar público? No sé si a algunos de ustedes les pasó. Y
y recibes una noticia, por ejemplo, ¿ya? Y depende cómo es la noticia, pero generalmente cuando hay mucha gente, uno como que es esta cosa social de que uno no muestra mucho las emociones, contiene, ¿no? Como está viniendo la emoción, a veces uno se va corriendo al baño y suelta, o, ¿no? O sea, estos momentos de la contención sería sostener la emoción, ¿sí? Como mantenerla sin que brote un momento. No quiere decir que en el cine no queremos que brote, sí, pero esos momentos de contención, esos espacios de los silencios, por ejemplo, en donde me estoy dejando sentir, estoy dejando que crezca esa sensación, ese sentimiento, son súper interesantes y son muchas veces lo que al director le gusta ver. Eso por eso también es importante no cortar nosotros en el cine, hasta que el director no te dice corta, tú no cortes. Lo que pasa siempre con los actores más nobles es como que ya dicen el texto, cortan y dicen, ya. y primero que denota que no estás adentro, porque cuando estás adentro, un poco que te olvidas, ¿no es cierto? Estás vivenciando, salvo que tengas algo muy concreto, como camina de aquí a acá, bueno, ya caminaste, te vas a detener en la parte de allá. Pero si no, en general, este trabajo de la contención, de lo chiquito, de guardar un poco para después dejar rotar, va a ayudar mucho como al trabajo en el cine. No sé, es como lo que yo he podido ver de mi experiencia. Y no sé si se sostiene, contener, es como cuando está algo, ¿no es cierto?, a punto de un volcán que está ahí, ¿no? Ese momento antes de erupcionar, la lata, la cerveza batida, ¿no? Eso es contener, para después dejar que explote, digamos. ¿Qué más? La actuación desdramatizada. No me parece que sea desdramatizada, Arraigadas. Este director trabaja, son unas películas muy lentas, que aparentemente no pasa nada. Y que el trabajo de la puesta en escena es estos espacios y estos personajes en donde aparentemente no les pasa nada. Pero tienes una verdad y un realismo una verdad en esos actores, que algunos también trabajan que no son actores, que sí impacta. Y no creo que sea desdramatizada. Lo que pasa es que sus películas, las películas de Arraigadas, no tienen estos conflictos súper fuertes que estamos acostumbrados a ver y que es como una forma también de construir los relatos, que es lo que más vemos, que es lo que Hollywood construyó, digamos, de la forma, y que es lo que más funciona, de forma aristotélica, del inicio, el conflicto, pero hay otras formas de narrar. Y él me parece que narra desde otro lugar, pero no quiere decir que no haya conflictos. Los conflictos son más pequeños, no por eso no menos importantes. Pero la actuación, yo creo que sí ha habido bastante diálogo con el director sobre cómo quiere esto de la contención, las miradas, ¿no? El ser uno quizás con la naturaleza, como la pasividad del río, cómo se puede trasladar al cuerpo, por ejemplo. Eso pienso. ¿Qué más? Ya estamos por terminar, entonces. Julia. Sí, hola, Catherine. Yo te quería preguntar que cómo se puede practicar la vocalización para tener una buena vocalización. ¿Cómo se practica eso? Hay muchos ejercicios. Verás, solo te voy a dar 2 hoy, ¿ya? Uno, te puedes conseguir un esfero, te lo pones así, bien atrás, y agarras un libro que te guste y empiezas a leerlo en voz alta. Eso va a hacer que empieces a practicar y a abrir más
tu boca. También ejercicios de la lengua, juega con la lengua adentro de tu boca, ¿no? A veces uno cree que la vocalización, chévere que dices eso, Caterine, no es importante en el cine, y sí, porque a veces es muy feo ver un actor que solo está, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo, bien aquí, ¿no? No pasa nada, no hay expresión, solo como hablamos mucho aquí en Quito, especialmente. En la costa se habla así como más grande, pero en Quito somos más hacia adentro. Entonces hay muchos ejercicios. Yo creo ahora hay muchas cosas, lo mejor es aprender en un taller, compartiendo y todo, pero también hay muchos ejercicios de vocalización que puedes encontrar en internet, con un corcho, decir el abecedario, ¿no es cierto? Exagerar, léete un libro y exagera cada una de las palabras, por ejemplo. Lo haces training, cada día haces un poquito y vas a llegar a buen puerto. Gracias. Ya. Bueno, creo que vamos a quedarnos aquí, salvo que haya algo más que quieran preguntar. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy y espero que lo que les haya compartido les haya servido o les sirva y que podamos vernos en otra oportunidad, quizás en un taller, quizás en el IABQ. ¿Qué? Quizás el viernes. Quizás el viernes. Y bueno, todavía nos falta el taller del Sebastián Catán, que está aquí, y una charla también. ¿La charla de quién es, Rey? Del Sebas mismo. Entonces, también del Sebastián. Entonces hacemos, mañana estamos en este encuentro también, así que les invito para que estén a las 6 y esperamos igual hacer más encuentros, ¿no, Reinaldo? Más encuentros pronto. Entonces, lo que les quería invitar, el día de mañana tenemos un workshop abierto a las 10 de la mañana, están todos invitados. A las 9 de la mañana les pasaré el link para el workshop de Teatro 1.0, que lo vamos a tener con el Sebas y con un invitado súper especial para que lo puedan ver mañana. Y en la tarde tenemos el teatro como un oficio poético, la charla de cierre por Sebastián Catán también. Entonces va a estar genial. Conéctense en la mañana a las 10 si les es posible. Y en la tarde a las 6 vamos a tener un lindo día mañana. Muchísimas gracias por haberse conectado todos. Gracias César, Brian, Diana, Francisco, Estefan, David, Kate, Sole, Mariuxi, todos, muchísimas gracias. Gracias, Juli, por la charla, estuvo genial y nos vemos prontísimo. Entonces, esperen los links. Mañana a las 9 de la mañana les mando el de las 10 y a las 5 de la tarde les mando el de las 6. Que tengan una linda noche. Chao, chao con todo. Chao. Igualmente, linda noche. Chao. Chao. Mañana, que pasen bien. Muchas gracias. Cuídense. Chao. Altera todos tus sentidos solo en tu radio. YABQ Online. Soy ABQ, soy mil ideas, mil canciones, mil colores, sensaciones, soy guiones, soy historias de ABQ. Soy energía, soy el arte, soy la forma, lo que ves y lo que escuchas te emociona. ABQ, ABQ. Soy ABQ, mil ideas, mil canciones, mil colores, sensaciones, soy guiones, ABQ. Soy energía, soy el arte, soy la forma, lo que ves y lo que escuchas te emociona, ABQ. Let go, do what you believe, join us, come create with me. Sabes de dónde vas, de dónde vienes y dónde estás, por eso sueña en grande más y todo lo alcanzarás. Dream big, tell me what you see, show me who you wanna be. Y siempre para
arriba construyendo los cimientos. Mira hoy el horizonte porque el camino está abierto. Soy ABQ, soy mil ideas, mil canciones, mil colores, sensaciones. Soy guiones, soy historias de ABQ. Soy energía, soy el arte, soy la forma. Lo que ves y lo que escuchas te emociona.